Nehemías capítulo 2. Y le voy a dar lectura yo, capítulo 2, del versículo 1 al 10, si ustedes me siguen con su vista. Nehemías capítulo 2, del versículo 1 al 10. Dice así la palabra de Dios: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estaré triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río, y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyendo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Oramos. Señor, te damos gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque nos permites estar nuevamente, Señor, en tu casa. Nos permites, Señor, venir, Señor, a alabarte, a adorarte, pero también, Señor, a recibir bendición de parte tuya a través de tu palabra. Te pido, Dios, que bendigas tu palabra, que tu palabra sea viva, sea eficaz, que tu palabra, Señor, haga la obra para lo cual tú lo estás enviando en este día, en esta tarde, Señor, a mi vida, a la vida de mis hermanos que hoy me acompañan, a la vida de aquellos que nos ven, Señor, a través de esta transmisión, y que seas tú hablándonos, oh Dios. Te damos gracias, en tu nombre oramos, y en tus manos, oh Dios, nos depositamos. Amén y amén. ¿Pueden sentarse? Y pudiéramos darle al tema de esta noche: cómo reaccionar en tiempos de crisis, cómo reaccionar en tiempos de necesidad. Y algo que podemos aprender en la palabra de Dios es que todo lo que vemos aquí es para ejemplo de nosotros, es para que nosotros veamos cómo esos hombres de Dios, cómo esas mujeres de Dios actuaron en tiempos de necesidad. Y en esta tarde quiero que veamos la vida de este hombre llamado Nehemías. Y dice este capítulo que acabamos de leer, dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿Quién era Nehemías? Para hacer un poquito de historia, Nehemías vive en tiempos de la
cautividad. Cuando el pueblo de Dios había sido llevado cautivo a otra tierra, a otra nación que no era su tierra. Recuerden, el pueblo judío vivía en Judá, vivía en Israel, la tierra que Dios le había dado a sus padres, a las 12 tribus de Israel, pero por su pecado ellos tuvieron que ir y tuvieron que ser desterrados de su tierra, despojados de sus tierras, y fueron a una tierra extranjera. Y en esa tierra extranjera vivían, pero anhelaban regresar nuevamente a su hogar, anhelaban regresar nuevamente para adorar a Dios allí en la casa de Dios. Pero muchos hombres de Dios, muchos judíos fueron favorecidos por los reyes, donde ellos estaban como extranjeros. Y uno de esos reyes, del cual se habla aquí, es del rey Artajerjes, ¿sí? Nehemías era alguien especial para este rey extranjero, este rey pagano, este rey que no conocía a Dios, ni mucho menos temía a Dios, pero Dios había puesto a Nehemías en ese lugar de, vamos a decirlo así, en esa corte real con un propósito. Recuerden, Dios está en control de todo. A Dios no se le escapa nada. Este hombre, Nehemías, era uno de los cautivos de Judá, era uno de los extranjeros, pero Dios lo llevó hasta esa posesión o posición privilegiada delante del rey. ¿Y qué hacía este hombre? ¿Quién era este hombre? ¿Cuál era la función de este hombre? Dicen que era ¿qué? El copero del rey. Qué privilegio, ¿no? ¿Qué hacía un copero? Pues iba y le servía la copa al rey, le mantenía limpia la copa al rey. Pero ¿saben que el copero del rey debería ser un hombre de mucha confianza para el rey y de mucha lealtad hacia el rey? Porque en el copero estaba la vida del rey. La función del copero, que era no nada más servir la copa y dárselo al rey. La función del copero era ¿qué? Servir el vino, servir la comida y él tomarla. Y si el vino estaba envenenado, ¿qué pasaba? Caía muerto. O sea, era la función de este hombre, de Nehemías. Y aquel que era copero de un rey no era cualquier persona. No era cualquier, pudiéramos decir, cualquier sirviente. Debería ser un sirviente o una sirviente de alta confianza y de alta lealtad hacia el rey. Porque si los enemigos del rey podían sobornar, podían tal vez manipular al copero del rey, podían inmediatamente darle muerte al rey, a través de envenenarlos o a través de ellos guiarlos hacia el rey. Hermanos, Dios dice en su palabra que no nos ha puesto, ¿por qué? Por cabeza y no por cola. Dice su palabra que Dios nos va a poner en lugares de privilegios, juntamente con los reyes, con los gobernantes, en donde quiera. Esa es promesa de Dios para su pueblo. Ellos eran cautivos, ellos eran extranjeros, no tenían tal vez muchos derechos como pueblo cautivo, como pueblo extranjero. Había otros candidatos quizá, sí, que eran de la misma nación, de la misma, quizá del mismo linaje del rey, de la misma familia del rey, pero Dios puso a Nehemías como copero del rey. Sí estamos, y todo con un propósito. ¿Cuál era el propósito?
Si usted lee el libro de Nehemías, hermanos, Nehemías es el que viene y reedifica la ciudad de Jerusalén. Y reedifica el templo, la casa de Dios. Sí. Cuando ellos fueron llevados cautivos, el templo de Dios, la casa de Dios fue destruida, fue saqueada, fue incendiada. La ciudad de Jerusalén, los muros de Jerusalén fueron incendiados. Sí. Y había una profecía que decía que después de 70 años de cautividad, Dios iba a hacer que su pueblo regresara a su nación, de donde habían sido llevados. Y Dios iba a cumplir sus propósitos a través de este hombre. ¿Qué aprendemos con Nehemías? En eso que acabamos de ver, tenemos que ser gente digna de confianza, en donde Dios nos ponga. ¿Me están escuchando? Gente digna de confianza, cumplir, ser la luz en este mundo en medio de la oscuridad, en un mundo en donde es muy fácil transar, en donde es muy fácil sobornar o ser sobornado, en donde es muy fácil ser desleal. A nosotros Dios nos quiere poner en lugares de privilegios, pero para que nosotros mostremos la luz de Dios, mostremos la sal que tenemos que ser y mostremos ser gente, hombres y mujeres dignos de confianza para cumplir el propósito para lo cual Dios nos ha puesto en esos lugares. ¿Estamos entendiendo? Si usted en su trabajo es de confianza para su jefe, para su patrón, honre ese lugar de privilegio que Dios le ha dado. Si usted es de confianza aquí en la iglesia, aquí en su congregación, honre esa confianza que le han dado ante Dios y ante aquel a quien debe de honrar usted. Nehemías era un siervo de Dios que estaba brillando, era alguien que era de confianza para el rey Artajerjes, pero era alguien el cual había sido puesto ahí. ¿Por qué? Porque Dios iba a cumplir su propósito a través de la vida de él. ¿Estamos? Y sigue diciendo, dice Nehemías, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. ¿Por qué menciona esta palabra? Entonces temí en gran manera. Se decía que todo sirviente que estaba delante del rey tenía que entrar con la mejor actitud. ¿Sí? Si entraba con una actitud que no le gustara al rey, ese sirviente o esa sirvienta podía ser ahorcado o decapitado. ¿Sí? Porque no cualquiera tenía acceso al rey. No sé si recuerdan la historia bíblica de la reina Esther. Pero no podía acceder a la presencia del rey cuando ella quisiera. Era cuando el rey le dijera, ven. Ahora, este hombre, Nehemías, era el copero del rey, era alguien de confianza, de la máxima confianza del rey, y tenía que acceder al rey con una actitud positiva siempre. Y dice que cuando le dice el rey, dice, ¿por qué está tu semblante qué? Triste. Este hombre teme por su vida. ¿Sí? Dice, entonces temí en gran manera. Pero ¿cuál era el motivo de su tristeza? Dice, y dije al rey, para siempre viva el rey.
¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Él teme por su vida, pero él es sincero, él es veraz, él no miente, él no oculta sus emociones, él no oculta su tristeza. Y le dice al rey, ¿cómo no ha de estar triste si la ciudad de los sepulcros de mis padres está desierta, está derribada, está destruida? Sí. Ahora, vamos al capítulo 1 de Nehemías. Dice en el versículo 1, palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Cuál era el motivo de la tristeza de Nehemías? Que la ciudad estaba desolada, estaba destruida, y que los que vivían en la ciudad, ¿qué? Estaban en gran mal y afrenta. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿hay algún motivo de tristeza para ustedes en este tiempo? ¿Hay algún motivo de angustia para ustedes en este tiempo? ¿Hay algún motivo de preocupación para ustedes en este tiempo? Estamos iniciando un nuevo año, el 2021, ¿sí? Y el año pasado que iniciamos el 2020, todos nos emocionamos, ¿no? El 2020, ahora sí va a ser un año tremendo, ¿no? De puras bendiciones. Pero ya, cuidado con el 2020, es decir, ya quizá algunos con algunas incertidumbres. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con mi familiar? ¿Qué va a pasar con mi amigo? ¿Qué va a pasar con el trabajo? ¿Qué va a pasar con el país? ¿Qué va a pasar con la política? ¿Qué va a pasar? Quizá hay algunas preguntas, quizá hay algunas incertidumbres. Nehemías vio esa necesidad. Nehemías vio cuál era la situación de su pueblo, cuál era la situación de sus hermanos, cuál era la situación de su tierra natal. ¿Sí? Por eso era la causa de su tristeza. Pero lo que quiero que veamos en Nehemías, hermanos, es que lo que dice los siguientes versículos, dice en capítulo 1, cuando oí estas palabras, versículo 4, me senté y oré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Lo primero que tenemos que hacer, y es una invitación para ustedes como iglesia, para ustedes como familia, en este año hay que acercarnos a Dios, hay que buscar a Dios, hay que pedir la dirección de Dios en este año. Sí. Dice, lloré, pero no solamente me quedé en el lloro, no solamente me quedé en la preocupación, no solamente me quedé en la angustia. ¿Qué dice? Oré y ayuné. Buscar a Dios, hermanos. Buscar la dirección de Dios. Dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios
de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Usted puede leer en los versículos siguientes esta oración de Nehemías. Es una oración de alabanza a Dios, es una oración de confesión, de reconocer su pecado y los pecados de la nación, y es una oración de confianza de el pacto que Dios hizo con ellos. Hermanos, hace rato decíamos, Dios es fiel. Hay mucho por qué agradecerle a Dios por su fidelidad. Dice la palabra de Dios. Gloria a Dios, gloria al Señor. Hoy podemos decir que hasta aquí nos ayudó el Señor. Sí. Pero hay un dato aquí, dice, el versículo 1 dice, en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Y el capítulo 2, versículo 1 dice, en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. Es importante. ¿Y por qué se mencionan estos datos en específico? Dice, ¿en el mes de qué? De Quisleo, es lo que dice el capítulo 1, versículo 1. Y capítulo 2, versículo 1 dice, ¿en el mes de qué? De Nisán. Son meses del pueblo judío. Y entre el mes de Quisleo y el mes de Nisán hay 4 meses, 120 días. Estuvo orando, estuvo clamando Nehemías, estuvo planeando Nehemías, estuvo pidiendo el favor y la dirección de Dios Nehemías. Se enteró de la situación, se enteró de la crisis, se enteró de la calamidad, se enteró de la desolación y se puso a orar. Buscó dirección de Dios. Desde el mes de Quisleo hasta el mes de Nisán. 4 meses aproximadamente. Algunos dicen que sería como entre septiembre y marzo. ¿Cuánto llevamos orando nosotros? Para que la situación se arregle, para que nuestra situación, para que nuestra preocupación, para que nuestra desolación se arregle. 1 mes, 2 meses, 1 semana, 2 semanas, 3 meses, 1 año quizá. No deje de orar, no deje de clamar, no deje de pedirle a Dios, no deje de confiar en Dios, no deje de buscar a Dios, no deje de buscar la dirección de Dios. Pero hay tiempos y va a llegar el tiempo en que Dios le va a responder. Por eso es importante estos datos que menciona este libro, del mes de Quisleo al mes de Nisán. Nehemías era copero del rey. Nehemías estaba fungiendo, estaba siendo leal, estaba siendo el hombre de confianza para el rey Artajerjes. Y Dios le dio la oportunidad de que él pudiera exponer su causa delante del rey. Cuando el rey le pregunta, ¿por qué estás triste? En ese instante Nehemías le contesta, por esto y por esto y por esto. No era nada fácil que el rey soltara a su hombre de confianza. ¿Sí estamos? No era nada fácil. Recuerden, porque de Nehemías dependía la vida del rey. Pero Nehemías tenía una preocupación, Nehemías tenía una carga por su ciudad, por ir a Jerusalén, a reedificar los muros de Jerusalén. Le estuvo pidiendo 4 meses, le estuvo orando 4 meses a Dios, estuvo pidiéndole dirección 4 meses a Dios, estuvo planeando y estuvo esperando la oportunidad de exponer su causa al rey. ¿Cuánto tiempo ha esperado usted?
¿Cuánto tiempo tiene que seguir esperando? ¿Nos es necesaria qué? La paciencia. ¿Sí? Nos es necesaria la paciencia. Quiero ir a Hebreos. No perdáis, Hebreos capítulo 10, versículo 35, dice así: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No pierdan su confianza en Dios. Sigan orando, sigan clamando, sigan pidiéndole, sigan confiando. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es que necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Nehemías tuvo que orar 4 meses. Usted tal vez en 4 días ha orado, no hay respuesta. Tal vez son 4 semanas, tal vez son 4 meses, tal vez son 4 años, tal vez son 4 décadas, no sé. Pero siga orando y no pierda su confianza. Porque es necesario que seamos pacientes y que estemos haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Porque a veces nosotros le reclamamos a Dios: Señor, si yo estoy haciendo eso, si yo estoy siendo fiel y tú no me contestas. A veces pensamos eso. No pierdan la confianza, sean pacientes y sigan haciendo y sigamos haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Mientras Nehemías oraba, Nehemías era fiel y leal y el hombre de confianza del rey Artajerjes. Sigamos siendo fieles, sigamos siendo leales, sigamos siendo hombres y mujeres de confianza allí donde Dios nos ha puesto, en nuestro trabajo, con la familia, en la iglesia donde Dios te haya puesto, donde Dios te haya llevado. Sigue cumpliendo el propósito. Y Dios va a propiciar los tiempos y los momentos. Dice: me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Cuando él expone su causa, el rey le dice: ¿qué pides? Y él vuelve a orar. Y ahí fue una oración así. Tenía una oración respaldada de 4 meses. Cuando el rey le pregunta, él le ora a Dios, le dice: ayúdame, Señor, dame gracia delante de este hombre. Dice: ¿qué cosa pides? Entonces oré a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Le dijo cuál era su propósito. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Cuando el rey le pregunta, dice: ¿cuánto? Nehemías, reedificar los muros de Jerusalén. Él tuvo que planear: tanto tiempo me va a llevar levantar las paredes, tanto tiempo me va a llevar recubrir las paredes, tanto tiempo me va a llevar poner las puertas. Él ya había planeado. Sí. Es importante que planeemos. Mientras oramos, es importante, mientras le pedimos la dirección a Dios, es importante que planeemos qué y cómo y cuándo vamos a hacer las cosas. Y cuando yo le dije el tiempo que dice, el rey le pareció bien y me envió. Y si sigue leyendo, ahí en los versículos, voy a acabar ya. Nehemías es osado en pedirle al rey: dame cartas para el guarda del bosque, para que me dé ¿qué? Madera. Para que me dé madera, para que yo pueda reedificar los muros, para que pueda poner las puertas de los muros de Jerusalén, y además que me dé madera, ¿para qué? Para mi casa. ¿Se imaginan eso? ¿Sí? Dios abre puertas, hermanos, y nadie puede cerrar. ¿Sí? Dios te va a poner con las personas claves. Escuchen bien esto, Dios nos va a poner con personas claves.
para que usted cumpla el propósito de Dios para su vida. Allí donde Dios le ha puesto. Allí donde Dios le lleve. Y Dios le va a dar los recursos a través de esas personas. Pero ¿qué tenemos que hacer primero? Orar. Pedir la dirección de Dios. Ir a Dios. Y ser leales. Y ser dignos de confianza allí donde Dios nos ha puesto. ¿Estamos? ¿Sí? Si te dicen, ponte a limpiar las mesas y las sillas, que tu jefe vea que eres el mejor limpiador de mesas y sillas. ¿Sí? Si te dicen, pues cuídame este dinero, que tu jefe vea que eres el mejor banquero, ¿no? La mejor caja de seguridad. Seamos dignos de confianza, seamos leales. ¿Sí? Y Dios cumplirá su propósito a través de nosotros, allí donde Dios nos ha puesto. Eso podemos aprender hoy de este hombre, de Nehemías. En tiempos de crisis, en tiempos de calamidad, cómo reaccionó y cómo él cumplió el propósito de Dios y cómo Dios le dio gracia delante del rey, delante de los hombres, y cómo Dios le proveyó de los recursos que él necesitaba para cumplir con la tarea que Dios le había encomendado. Asimismo, Dios nos va a dar los recursos y nos va a dar gracia para cumplir con la tarea, para cumplir con el propósito que Dios nos ha encomendado. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites empezar este año, Señor, este primer miércoles del año, Señor. Gracias por los que podemos estar aquí. Gracias por este tiempo que nos guardaste en el año de 2020. Y Dios, si tú nos mantienes todavía aquí, si tú en tu misericordia y en tu gracia te ha placido, Señor, que vivamos e iniciemos este 2021, Señor. Ayúdanos a cumplir el propósito para lo cual tú nos has dejado, para lo cual, Señor, tú nos has enviado en este tiempo, Señor. A mis hermanos y a mis hermanas que están aquí, Señor, allí en la familia, allí en el hogar, allí en el trabajo, allí en el negocio, Señor, allí en la escuela, Padre, ayúdanos a cumplir el propósito, Señor, que tú nos has dado. Bendice a tus hijos, bendice a tus hijas, bendice a tu iglesia, Padre Santo. Abre puertas de bendición, Señor. Llévanos, Señor, a esos lugares de confianza, Señor. Llévanos con personas claves, Señor, con hombres y mujeres claves, Señor, que tú quieras usar, Padre Santo, para bendecir a tu iglesia, para cumplir tus propósitos, los propósitos de que tu reino, Señor, se siga extendiendo, Padre. Ayúdanos, oh Dios, a ser fieles, a ser leales, a ser de confianzas para ti, pero también para los hombres, para las mujeres, Señor, que han depositado su confianza en nosotros, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, Cristo. En tu nombre oramos y en tus manos, oh Dios, nos depositamos. Amén. Amén.